cada programa, en cada edición, una entrevista, una charla entre Walter y diferentes entrevistadas, entrevistados. En el caso de hoy, el entrevistado, nuestro invitado, está casado desde hace 43 años con Nélida. Tienen 3 hijas y 5 nietos. Es pastor. Su especialización es la enseñanza. Es ministro ordenado de la Unión de las Asambleas de Dios. Lleva 45 años de ministerio en Rosario. Es uno de los fundadores de la congregación Nueva Vida en 1975. Él tenía 19 años. También es uno de los fundadores del Consejo de Pastores de Rosario. Conduce programas evangélicos de televisión y de radio. Hoy, en una nueva oportunidad, charlando con Walter Gione, el pastor Juan Herrera. Pastor Juan Herrera, muchísimas gracias por estar en el programa Una Nueva Oportunidad. No, gracias a vos por invitarme. Qué bueno, ¿eh? Qué lindo título que tiene él. Varias veces le comento a la gente, usted me entrevistó en su programa de televisión, sí, en Canal Luz, y hoy tengo el privilegio, la bendición de poder entrevistarlo yo a usted en nuestro programa. Bueno, somos parecidos. El programa mío se llama Vuelve a Empezar. Y nosotros Una Nueva Oportunidad. Es que necesitamos eso, me parece. Sí, ¿no? Sí. ¿Cómo ve un poco la iglesia hoy en día, de alguna manera, aprovechando este nuevo comenzar, volver a empezar, o esta nueva oportunidad? ¿Lo ve que aprovechamos eso? Después de la pandemia, digamos. Puede ser, sí. No, la iglesia siempre fue una iglesia que va para adelante en cualquier momento. Me acuerdo una vez, hace mucho tiempo, que también estábamos con una inflación enorme en el país. Fui a Uruguay a predicar. Y cuando salgo cuando terminé la reunión, vi una hermana, una señora, me dice, pobrecito, ¿cómo están los argentinos? Y qué sé yo, todo esto. Y en ese momento, en ese tiempo, yo me sentí medio ofendido, te digo, porque lo dijo así. Los pastores estaban comprando los cines que se estaban cerrando. Allí estaba, Claudio Freixo por una parte, estaba Aníbal, ¿cómo se llama? Aníbal Jiménez. Sí, también Héctor Aníbal estaba comprando en esa época, que fue un momento oportuno. Claro. Sí, y nosotros estábamos también en grandes cambios que hacíamos. Quiero decir que aunque algunas situaciones parecen muy negativas para el país, incluyendo la pandemia, incluyendo el problema económico ahora, ¿no? Hoy recién salgo de mi programa y hablé sobre este tema de la economía, que aún así la iglesia es pujante, la iglesia empuja, porque tiene fe, ¿no? Y en esa fe lo hace accionar, lo hace inventar cosas. Hay gente que se dedica a lo empresarial, comienza como un emprendedor de pequeñas cosas y de pronto le sale algo grande y va adelantando. Me refiero en forma particular cada miembro. Y como iglesia veo a los pastores que están trabajando con ahínco, con unidad, con fuerza. Y tenemos en Rosario unos pastores extraordinarios. No importa la cantidad de gente que tenga, en cualquier lugar donde se encuentre, tiene una fuerza, pero sobrenatural, digo. ¿Y usted cree que este avance y este crecimiento aún en medio de las crisis hace que se levante a veces alguna especie de persecución contra la iglesia a nivel ideológico? Muchas veces, a veces los gobiernos que están, en vez de complementarse o trabajar en conjunto o convocarnos para trabajar, a veces es como que empiezan a competir. Es como que da ese temor que la iglesia crezca. También nosotros hicimos referencia en este programa a lo que fue esta serie El Reino, sí, que mostraba algo que no existe, una iglesia que no existe. Pero ¿por qué usted cree que eso acontece a veces de parte de una sociedad que después termina abriendo las puertas para que nosotros los ayudemos, ¿no? Bueno, primeramente hay que reconocer que aunque la iglesia se esfuerza, que trabaja y que trata de crecer, no digo que haya un crecimiento, grandísimo, no. O sea, se está manteniendo la iglesia. Sí, va de a poco creciendo, pero no es como en otro tiempo. Por ejemplo, en el 84 hasta el 94, como 10 años más o menos, 85 especialmente, la iglesia ha crecido de la nada. Aunque hoy recibí un mensaje que somos más del 20% ahora, wow, que crecimos en el país, ¿no? O sea que es importante eso también. Pero y más ahora, lo que quería decir es que hay una mentalidad de parte de aquel que no conoce a Dios humanista, que todo lo arregla. Por eso está este tema de los géneros también, del poder del deseo,
que parece que hay que darle rienda suelta, claro. El apóstol Pablo lo llama la concupiscencia de la carne. Si uno le da el lugar a esos deseos impuros, llega a cualquier cosa, ¿no? Llega a cualquier cosa. Pero yo siempre digo, esto siempre existió. Por ejemplo, en el tiempo del Señor Jesús estaba el Imperio Romano. Y el Imperio Romano, conociendo la historia, era un desastre. Creo que eran más inmorales de lo que somos ahora. Pero Jesús no habló contra el Imperio Romano nunca. Él hizo lo suyo. Él habló lo suyo, él predicó lo suyo, trajo el reino de los cielos, el gobierno del reino de los cielos. Yo digo siempre, creo que te mandé algo así, que lo he aprendido de un gran hombre de Dios. Jesús no vino a traer una religión, sino él me habló más de política que de religión. ¿Por qué? Wow. Porque trajo el gobierno. ¿Cómo es el gobierno de Dios desde el principio? Entonces, para andar en ese gobierno, uno tiene que andar como Jesús nos enseñó. Entonces, de alguna manera, como la persecución o la gente en contra de las leyes de Dios serían, ¿no? Uh-huh. Que entonces lo ven reflejado en nosotros y ahí de alguna manera explotan porque no pueden cumplir sus deseos. Por ejemplo, las pintadas de las iglesias católica o evangélica, las cosas que se hablan en contra de Dios, la anarquía, todo eso es como para tratar de parar el avance de la iglesia, de la predicación del evangelio, ¿no? Pablo le llamó la locura de la predicación, que hay cambios en eso. Siempre hubo todo eso, pero nosotros como iglesia lo que hacemos es predicamos a Jesús, ¿no? Y traemos la gracia del Señor para la transformación de la gente. Pero de alguna manera esta película, El Reino, que yo la vi. La serie, sí. Mi esposa no la quiso ver, pero yo la vi. Mi esposa tampoco. ¿Ah, sí? Exactamente. Yo la vi a propósito, por supuesto. No dice nada, o sea, cualquier persona que entiende algo, hay una gran cantidad, no sé si todos asisten, que fueron a la iglesia evangélica, se dan cuenta que no es así, para nada. No creo que haya afectado ni al país, me parece. Sí, yo creo que no. Usted recién dijo que según alguna encuesta nueva o algún dato que tenemos, hoy estamos en un 20% aproximadamente de los evangélicos en el país, ¿no? Digo, posiblemente esta serie no le hablaba a este 20% de los evangélicos, sino trata de llevar miedo al 80% que hoy no se define como evangélico, pero de alguna manera gran cantidad de la población que no se define evangélica, pero conoce el trabajo social que hace la iglesia, o de alguna manera tiene o una iglesia cerca, o ha interactuado con la iglesia de alguna manera, es como traer temor, un poco de miedo, y yo creo que lo que ha producido es algo totalmente diferente. Sí. Bueno, cuando yo era chico, ser evangélico era un sacrilegio. O sea, cuando mi papá recibió el evangelio, que estaba muriéndose, 2 meses de vida nada más, vino un pastor, oró por él, y fue sano, ¿no? Sintetizando todo. Tenía 2 meses de vida, nada más, y bueno, el Señor lo sanó. En esa época vino un pastor a mi casa, y mi mamá lo quería echar, porque era el peor pecado que podía haber, dejar pasar. Pero en esta época no, en esta época, por ejemplo, yo creo que en la serie esta del Reino, u otras cosas que hacen, es tratar de que la gente mire mal a los pastores, ¿no? No sé si tanto a Dios o a la gente que tiene fe, sino, ¿por qué? Porque allá hay un liderazgo muy fuerte ahora. Entonces tratan de perjudicar, de hablar mal de alguien, ¿no? Para que la gente no le crea. Pero eso está resultando como al revés, ¿no? Porque la gente ahora nos conoce, somos personas que hacemos muchas cosas, estamos con la sociedad. Por ejemplo, yo soy un pastor que jugué mucho al fútbol por mucho tiempo. Recién en el programa me mandaron un saludo a algunos jugadores. Y también juego al tenis, voy al mercado, hago todo normalmente. O sea que no somos personas como desconocidas. En el barrio me conocen todo, la gente me dice pastor. Pero, ¿qué quiero decir? Que el testimonio nuestro también es lo que hace que la gente vea diferente el evangelio. Claro. Es como uno realmente se comporta ante cada situación. Digo, en el trabajo, en la escuela, en el supermercado. Cuando uno va a algún lado, a veces, lamentablemente, hay testimonios que dejan mucho que desear. Claro. O personas que se definen de alguna manera. Yo creo que el evangélico no anda vociferando todo el tiempo que es evangélico o que es cristiano. Es algo que nos leen. A mí me gusta lo que vos haces, por ejemplo, ¿no? Yo estoy encantado, te voto siempre. Gracias. Hago que la gente, la iglesia te vote también siempre, porque te conozco de chiquito, por supuesto, pero sos una persona normal.
¿no? Que no es que te la das allá de un pastor o de un político haciendo. Me gusta, veo tu familia también, y creo que eso es importante. Hay que seguir con eso, Walter, porque es importante. Yo te dije una vez, ¿no?, que bueno sería poner a los políticos con algunas, lo que la Biblia dice nosotros los pastores, que sean un buen testimonio en la casa, que gobierne bien su casa, porque si no gobierna bien su casa, ¿cómo va a gobernar el país? Claro. Y yo creo que eso también a veces, como el hombre sin Dios no puede lograr ese estándar de vida, claro. Es como que al verlo produce alguna bronca y que termina a veces llevando por delante estas acciones persecutorias, de difamación, o de malas o de falsas denuncias, pero yo creo que es un tiempo también para que mucha gente pueda de alguna manera avanzar en todos estos campos o en lugares que a veces por años se nos han de alguna manera negado, cerrado o que claro. No había interés. Por eso es muy importante. Yo me gustaría que usted también le hable a muchos hermanos nuestros que nos escuchan en este programa, y que algo le falta para poder meterse a trabajar, a militar, de alguna manera a participar de la cosa pública, porque a veces como que estamos muy encerrados en lo propio. Siempre tenemos que pensar lo que el Señor habló del primer y gran mandamiento, ¿no? Que ahí se reduce todo el mensaje del Señor. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, en primer lugar, ¿no? Y en segundo lugar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso está sintetizado toda la ley, inclusive, aún la ley de Moisés, todo sintetizado. Si uno se pone a soñar, ¿cómo sería nuestro país con esos mandamientos? De tener a Dios en primer lugar y amar al prójimo. ¿Cómo sería? ¿Habría tanta anarquía? ¿Habría tanto desastre? No, cuando por ejemplo, a veces la gente tiene miedo a la política por todo lo que ha visto, todo lo malo que ha visto, y lo seguimos viendo. Yo creo que en todos los años que yo tengo nunca he visto mi país en una muy buena posición, como tal vez otros países, ¿no? Algunas cosas nada más. Nosotros somos bendecidos, prosperados, todo eso, pero por la fe en Dios, no por los políticos. Entonces eso hace que la gente, aún en la iglesia evangélica, comience a pensar mal de la política. Esta palabra, porque dice, son todos iguales, son todos, qué sé yo, hacen las cosas mal, te prometen algo, no cumplen. Pero yo pienso esto, si habría más políticos cristianos y si la gente pensara, tengo este representante delante mío, lo voy a apoyar, podemos hacer cambios. Claro. En el Congreso habría cambios. Hay personas que vos conocés, se han juzgado en el Congreso, han hablado abiertamente así. Algunos lo toman así como algo religioso. No es religioso, es vida. Es vida. Por ejemplo, mira, yo siempre digo esto. Para vivir en un país vos tenés una cultura, tenés costumbres, tenés leyes, ¿no? Por ejemplo, acá, en Argentina, cuando vos vas por una calle y te pone el semáforo en rojo, tenés que parar, por supuesto. No podés pasar para ningún lado. En los Estados Unidos, vos parás en un semáforo en rojo, parás allá y ves que no viene nadie del otro lado. Podés doblar a la derecha, no a la izquierda, pero sí a la derecha, con el semáforo en rojo. Si yo hago esto acá, me hacen una multa. Si yo lo hago en Estados Unidos, que lo hice, no, está todo bien, porque es la ley. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque en el gobierno de Dios, que le llamamos el reino de Dios, porque la terminología que usa la Biblia es el reino, pero nosotros no tenemos reino, tenemos un gobierno. Entonces, en el gobierno de Dios hay leyes, hay cultura, hay costumbre, hay lenguaje que tenemos que aprender. Entonces, si personas como vos, que conocen bien la palabra de Dios, y otros más que conocen bien la palabra del Señor, nos va llevando a esas leyes, entonces la gente sería diferente. El país cambiaría completamente. Claro. No estaríamos en esta ley del deseo, que Pablo dice, concupiscencia de la carne. No estaríamos en eso, destruyendo hogares, destruyendo vidas, chicos, no, al contrario, lo estaríamos formando para una nueva generación, que sea una generación productiva, espiritual, que conoce a Dios y que ame al prójimo. Entonces, si un político ama al prójimo, está haciendo las cosas bien. Qué bueno, pastor. Que
Qué importante, ¿no? Que la voz de pastores como usted, que vienen con una gran trayectoria en nuestra ciudad, pueda justamente dar este tipo de mensaje a tantos hermanos nuestros, que yo creo que hay mucha gente preparada y personas capacitadas, posiblemente no en el arte de la política, pero sí en cada uno de sus profesiones, oficios, que pueden brindar mucho para la política también. Claro. Pero bueno, es importante también tener una pastoral que entienda esto y que también contenga, nos ayude. Cada vez que uno tiene que ir con un tema candente o difícil, a veces busca el consenso y también la referencia de los pastores de cada una de las ciudades para no cortarse solo y hacer algo que realmente pueda ser para bien de toda la sociedad y también para nuestro movimiento evangélico. No hay una escuela para política. Tenemos nuestra escuela de formación política en nuestro partido UNO, Una Nueva Oportunidad. Sí. Ahí están las redes sociales de Una Nueva Oportunidad, UNO Argentina, van a encontrar nuestra escuela, que es semanal. Y ahí se van capacitando y se van preparando justamente muchos cristianos de todo el país para esto que tiene que ver con, como nosotros decimos, el arte de hacer política. Claro. Así que bueno, pastor, le agradecemos mucho su tiempo, gracias por haber estado con nosotros, por apoyarnos siempre en todo esto y bueno, y que podamos tener una nueva oportunidad en nuestro país. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, por último, una sola cosa. A la gente de la iglesia que por ahí cree que se siente perseguida, en Mateo capítulo 24, cuando habla acerca de las señales antes del fin, hay algunas cosas que solamente conocemos: la guerra, rumores de guerra, pestes como lo que pasó ahora, nación contra nación, que es lo que está pasando ahora también, pero se olvidan que dice van a ser perseguidos. Así que de alguna manera eso va a aparecer también antes de que Jesús venga. Siempre existe esto, pero esto no es para bajonearnos, sino para estar alerta. Claro, estar alerta y producir más ahora, no dejarnos, otra vez utilizo esta palabra, bajonear, ¿no? Porque que no nos dejan hacer, no, nos dejan hacer algo. Entonces, aprovechemos inclusive la libertad que tenemos en Argentina para predicar, para hablar acerca del gobierno de Dios. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Walter. Gracias. Una nueva oportunidad.com.ar. En redes. @unoargentinaoc.